Jacobo, habla de Abraham Sabludowski, tu hermano. ¿Qué opinas? ¿Cómo te sientes en este homenaje? Me siento muy agradecido a quienes lo organizaron. Creo que es muy justo el homenaje a mi hermano. El mejor homenaje a mi hermano es la obra que deja y que transformó el paisaje de la Ciudad de México. Una familia muy homenajeada, también a ti te tocó ayer, y también tú con una gran esposa, ¿verdad? Abraham Sabludowski, quien fue mi padre, fue realmente una persona, un profesional totalmente volcado a la arquitectura. O sea, vivía de y para la arquitectura. Fue su gran pasión. Era un arquitecto de tiempo completo. Siempre estaba dibujando, pensando proyectos, abocado a su obra, y tuvo varias etapas de sus construcciones. La primera de ellas tuvo una etapa muy importante de vivienda. Hizo algunas casas a particulares, hizo edificios muy importantes. ¿Alguno de ellos? Bueno, en esta etapa, hizo vivienda popular muy importante, como por ejemplo el conjunto de Mixcoac y el conjunto de La Patera. Más adelante, en otros, no recuerdo muy bien los datos de sus obras, pero otra de las obras muy importantes, emblemáticas, es el edificio que está eso ya es una etapa posterior, un edificio que está en el Parque Polanco, justo enfrente del Reloj. Es un edificio que parece que está danzando porque las esquinas las terminó no como una esquina tradicional, sino como una serie de rupturas muy sugerentes. También tiene un edificio en las calles de Nuevo León con un acabado similar. Luego tuvo una segunda etapa en la que hizo grandes construcciones cívicas, teatros, edificios, obras que los críticos de arquitectura han considerado y que son íconos de la ciudad, como que hizo algunas de ellas en colaboración con el arquitecto González de León, como fue el Auditorio Nacional, el Museo Tamayo, el Colegio de México, el Infonavit. Y luego mi papá se abocó muchísimo a la construcción de obras al interior de la República y sobre todo museos y auditorios. Él hizo el Auditorio de Guanajuato, que es un auditorio muy importante para el Cervantino. Tenemos el gusto de haber estado varias veces ahí, con una acústica impresionante, con un sonido, con una visibilidad. Sí. Que apantalla, además para la época en la que fue construido y todo. Sí. Luego hizo un auditorio en Aguascalientes, que es como el icono de la ciudad, es lo que aparecía en las tarjetas postales y en los anuncios de Aguascalientes. ¿Cómo te sientes o cómo te sentías cuando tú veías, decían, es que es Aguascalientes, Guanajuato, el Infonavit, todas estas obras, y decían, y las hizo mi papá? Sí. ¿Cómo? Pues la verdad es que yo crecí tan acostumbrada a eso. O sea, cuando uno ve a su padre totalmente volcado hacia la arquitectura y que está trabajando de eso, es una forma en que uno crece. Entonces ya no es tanto una sorpresa, ¿no? Sino una forma en la que uno va creciendo, viendo lo importante que tiene eso, la importancia que tiene eso en su casa, ¿no? Entonces, aprende que era la forma de vida de mi padre. Dime algo. Otra cosa que quiero mencionar también es la gran importancia de mi madre. O sea, mi madre fue realmente una persona que siempre, no fue arquitecta, pero aprendió de la arquitectura. Mi padre se murió y después de muerto dejó 2 obras inconclusas. Prácticamente se murió y un día antes de morirse entregó los planos del Museo del Niño de Villahermosa. Y estaba a la mitad una obra que es un teatro y centro de convenciones de Coatzacoalcos, que fue inaugurado póstumamente por Pavarotti, y dijo que era una de las obras con mejor acústica a la que había ido. Pero estas obras realmente tomó las riendas de ellas mi mamá. Después de que mi papá murió, ella supervisó y se encargó de que
se acabaran. Y te digo esto porque cómo era mi padre era tan abocado y tan apasionado a la arquitectura, que no era de medias tintas, o discutía muy acaloradamente, le gustaba mucho la polémica y le gustaba mucho discutir, o estaba metido en obras de arquitectura importantes y a ver si a las 9 ya nos íbamos a otra ciudad. De plano. Oye, y con tanto apasionamiento de la arquitectura, fue un gran hombre, dejó mucho legado, pero ninguno de sus hijos, pero todos son grandes personalidades en sus medios. Algo les dejó muy inculcado, que era llegar a lo máximo y hacerlo bien. Yo creo que el sentido de vocación. Yo creo que el sentido de vocación y de la pasión por lo que uno hace y un poco la obsesión, que a veces es positiva y a veces es negativa, pero la obsesión por acabar bien las cosas y por estar, por lo menos que tengan un final, es un legado muy importante de mi padre, ¿no? Mi padre realmente tenía un sentido de vocación y de entrega a lo que hacía, que era muy especial. Este homenaje, ¿por qué? Bueno, este homenaje es porque cumple 10 años del aniversario luctuoso. O sea, ayer se cumplieron 10 años de la muerte de mi padre. Entonces es un reconocimiento. Bellas Artes, todo un reconocimiento. Que hace Bellas Artes. A él, porque ¿cómo te sientes? ¿Qué dices hoy, después de 10 años de fallecido, que Bellas Artes le rinde un homenaje a tu padre? Bueno, yo siempre digo en primer lugar que mis padres me hacen mucha falta. Eso es una cuestión fundamental. En segundo lugar, me da gusto sobre todo para que su obra pueda ser seguida por las nuevas generaciones. De hecho, una de las cosas que hizo mi mamá es poner a las mejores tesis de arquitectura Abraham Sabludowski. Es premio Abraham Sabludowski a las mejores tesis de arquitectura de la UNAM. Pues qué buen legado. Entonces es muy importante, yo creo que sobre todo, y la exposición que estuvo aquí, claro, poner esto, ¿no? Como que lo sepan las nuevas generaciones, y creo que también puede ser un legado muy importante para ellos. Entonces lo que más me conmueve y me gusta de este homenaje, además de los expertos que van a hablar de él y voy a conocer sus puntos de vista y cómo se ve la obra de mi padre, el hecho de que nuevas generaciones que pueden distinguir un edificio o saber que un edificio es representativo de la Ciudad de México, pero que muchas veces pues no saben quién lo hizo. Oye, pues muchísimas felicidades. No. Un placer hablar contigo, un placer haber conocido a tu papá en algún momento, un placer saber de su obra y un orgullo estar aquí en su homenaje. Bueno, pues muchas gracias.